Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enrique Sominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Antonio Enrique Sominami en el programa Cambio de Switch en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Esta noche tenemos un invitado que está por llegar, que es un profesor de historia, es un exministro de cuánto ministerio hay, si no me equivoco, el Ministerio del Interior, vocero, Defensa, fue subsecretario de Desarrollo Regional, que es Pancho Vidal y que llega en minutos, ya está en la esquina. Y antes quiero aprovechar de recordar que pueden escribirnos al Twitter @cambio de switch o llamar al 2977-1579 o al 2977-1580. Saludar a Nicole Mulsdorf, la productora periodística del programa, al productor técnico en esta gran radio. Antes, un comentario breve, una noticia que a mí me impactó muchísimo para los que conocimos el dolor de la violación de los derechos humanos. Es Estela Carlotto, que es una mujer argentina, ícono en el país trasandino de la causa de los derechos humanos, que encontró a su nieto Guido después de décadas. Recordemos que en la dictadura argentina una de las prácticas más instaladas y más crueles era, no sé si la palabra es correcta, era enajenar a niños, hijos de revolucionarios, de resistentes, de progresistas, de izquierdistas, y trasladarlos en adopción en otros hogares. Y décadas después se armaba una gigantesca y sana polémica sobre lo inaceptable de la práctica, pero también sobre la necesidad, no solamente de la verdad y la justicia, sino de la reparación. Y Estela Carlotto ha reencontrado a su nieto y ha dicho una cuña que me parece a mí súper potente, y es que hay que seguir buscando a los que faltan. Recuerdo que en minutos vamos a abrir los teléfonos y que van a poder llamarnos y podremos junto a Pancho Vidal, además de debatir, interactuar con los auditores y auditoras. Sobre otra noticia que me pareció internacional también, antes de entrar a lo nacional, que me pareció igual de relevante, y estoy seguro que lo compartirán, es el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una corte controversial que aloja en Washington, que no está reconocida por Estados Unidos, pero que aloja en Washington, que es controversial, como ya dije, pero que ha emitido un fallo brutalmente trascendente que no ha sido portada a los diarios y que tiene un alcance todavía insospechado en la literatura judicial chilena, y es que le exige a Chile revocar las condenas por a un caso mapuche condenado vía ley antiterrorista, lo que es inédito y que es muy importante, pero que sospechosamente no ha sido parte de la literatura o de las portadas periodísticas. Estamos con el Hijo de Dios en la línea desde Peñalolén y lo escuchamos ahora con ansiedad. Te escucho. Manuel. Mira, lo que quería decir es que alguna relación tiene este joven Ignacio Urban con una cantante chilena que se llama Francesca Carola. En un video que aparece en internet aparecen ellos dos, él en una especie de como piano y ella cantando. Eso era, buenas noches. ¿A qué Ignacio? Ignacio Urban, así se llama el joven, el nieto de... Ah, se llama Ignacio, yo pensé que se llamaba Guido, discúlpame. Yo pensé que se llamaba Guido, se llama Ignacio Urban, perdón. Ignacio Urban. Perfecto, ¿y lo que me estás planteando que él tiene un alcance de nombre con Francesca Carola? Perfecto. Ah, mire qué maravilla. Ya. Suenan juntos, eso es. Se agradece. Chao, Manuel. Chao. Un gran abrazo. Se refería al caso de Estela Carlotto, que encontró a su nieto después de décadas. Yo quise recordar que en Chile se intentó hacer la dictadura chilena en su crueldad infinita, también en su minuto desarrolló o tuvo el vértigo para hacer lo que tanto dolió en Argentina a la presidenta, a las abuelas de Plaza de Mayo, y que fue criada en ese nieto durante décadas sin saber que
que era nieto de Estela Carlotto. Para los que no se han informado, Estela Carlotto es un poco nuestra Sola Sierra, en una historia completamente distinta a la dictadura argentina y la transición democrática argentina respecto a la chilena. Efectivamente, yo quería volver un poco a lo que habíamos planteado antes respecto a este fallo, que ha pasado súper desapercibido, que una vez más devela que Chile en esto tiene algo en su retórica legal y jurídica, actúa bastante mala fe, porque a la misma hora que invoca los tratados internacionales, los define como intangibles para defenderse de aspiraciones bolivianas o peruanas, a la misma hora Chile no respeta ni honra tratados internacionales como por ejemplo la Convención de Washington, que tiene que ver con el medio ambiente, y también, como lo ha dicho la Corte Interamericana, hace un uso abusivo de la ley antiterrorista y se aplica de manera equívoca, y que además le exige ese fallo no solamente corregir, sino que lo declara nulo, lo que es muy, muy, muy decidor del estado de la justicia chilena. En último término, que me parece a mí que igualmente interesante, es como dicen los uruguayos, entreverada, enredada, discusión sobre la reforma tributaria. Es muy impresionante cómo se están enredando en un pantano, tanto la nueva mayoría como la derecha, porque las formas no fueron las correctas. Esta idea de cerrar un acuerdo con la derecha en el living de un exministro de Sebastián Piñera tiene hoy día en jaque la discusión sobre la reforma tributaria. Es una discusión muy compleja porque de por sí es técnica. La reforma tributaria que se hace complejiza aún más la carga tributaria chilena, que ya es reconocida a nivel internacional como compleja, crea un nuevo régimen tributario que se llama integrado, en fin, enreda aún más las cosas, y en ese debate entre medio, ahora se arma la discusión no sobre la reforma tributaria, sino sobre el protocolo que corrige la reforma tributaria, sobre cuán preciso es ese protocolo. Más aún, y ya empieza a quedar claro, que el alcance de la reforma está en duda. No es evidente que la reforma sea capaz de recaudar lo que se propone, los 8.200 millones de dólares. Es muy decidor que a pocos meses de instalada el gobierno esté en duda el monto de la recaudación y esté en duda también para qué es la reforma tributaria. No han sido explícitos en eso. En un día en que además se nos notificó de un IMASEC de 0.8%, o sea, de un crecimiento, y si uno compara el acumulado a junio del 2010 con junio del 2013, si bien se parecen, tenemos hoy día una verdadera sombra, una verdadera sospecha sobre la posibilidad de recaudar los 8.200 millones de dólares. Insisto, podrán efectivamente llamar en un minuto más y vamos a ir a escuchar un tema musical mientras se acerca el invitado. Un beso, un abrazo y volvemos en 360 segundos. De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo. Descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada, la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo
como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia. Ya abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos, vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones, vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida, vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Estamos de vueltas, vueltas, en plural. Estamos de vuelta. En la parte bipolar. Estamos de vuelta junto a Pancho Vidal. historiador. Muchas gracias por la invitación. No, un honor. Me atrasé, calculé mal, partí media hora antes de Bilbao con Padre Hurtado y no dimensioné el taco de Bilbao. Así es, el éxito Brutal. económico del país. Mira cómo nos tiene. Estamos contra el crecimiento, estamos por el decrecimiento Observando económico. a Camilo Escalón en la televisión, lo Así que me es. motiva una mayor crítica. Oye, Pancho, bienvenido. Muchas Te gracias. presenté como historiador. No, soy profesor de historia. Yo soy licenciado en filosofía. Yo leo para enseñar, no investigo. Así es. Y Y me encanta. además, dije exministro, no era peyorativo, de cuánta cosa hay. Fuiste ministro de... Soy el que más se ha repetido el plato en la concertación. O sea, el ícono de la repetición. Exacto, 4. ¿Por qué? A ver, no llego hasta Ministerio ahí. Secretario General de Yo Gobierno te con veía Lagos. como, yo estoy muy patero, pero te veía como un liderazgo fresco. No, no, ¿Por qué, para nada. ¿Por qué dijiste que te repetí? No me acuerdo yo. A ver, Pero subdere. era. Subdere. No, subdere de subsecretaría. Vamos al Sí. ministerio. Ah, Vocero de Gobierno del presidente Lago. Sí. Ministro de Interior del presidente Lago. Van 2. Vocero de Gobierno de Bachelet. 3. Ministro de Defensa. 4. Hasta Insulza le ganó. Insulza tuvo 3. pero increíble como... La Soledad Alvear tuvo 3. Ah, o sea... De hecho, me di cuenta en un ranking que hizo la tercera hace como un año atrás que venía y yo era el top 1. Yo tengo gran opinión de tu rol en el debate político, así que No, yo me entretengo. no esto me mezclo peras apasiona, con además. manzana. Yo creo que es importante el recambio y todo, pero al mismo tiempo no hay ninguna evidencia que demuestre que la edad y la novedad per se... No, hay viejos de 20. po. Mi abuelo Gumuz era un revolucionario hasta los Velasco, 86. Imagínate. de 50. La antítesis, dices tú. Oye, Pancho, yo te hice primero un homenaje a Estela Carlotto, esta noticia, no sé si le supiste, muy emocionante que encontró. su Sí, hija. estaba en la radio Bio Bio con Julio César Rodríguez día a las 4 y estaban dando la noticia. Me emocionó porque por lo que significa, la historia no termina. 35 años después encuentra a su nieto, imagínate. Yo que tengo 5, me imagino para los que no son abuelos que nos están escuchando, olvídense lo que significan los nietos. ¿Eh? Claro. Así Tú dicen que todavía no. no tenés, pues no. No, es que tu abuelo, No, ¿de ¿verdad? dónde? ¿Cómo se te ocurre que va a tener nietos? Tengo Tengo 41 años. Ciudadanos tengo 5 y en octubre suman 7, porque la Carola mi mayor va de mellizo. Ah, muy bien. Una gran productividad. en No, esta no, familia. es tremendo. Y eso que me queda todavía el chico que no sé que fornica, pero no reproduce. No es productivo, es improductivo, Tiene sexo 21, improductivo. entonces no se preocupen. Oye, Pancho, nosotros tenemos puntos en común y tenemos diferencias. Así es. Y yo creo que hay una discusión que es muy rica, que me encantaría que un espacio de reflexión dure 1 hora. Estupendo. Tenemos a los 30 minutos un auspicio con AFP La base material. y SAPRES y que nos auspician y después Claro. volvemos al Pero la vamos a eliminar. No, los auspicios jamás. No, es una ironía porque algunas veces nos retan que no se entiende, es una ironía. Ya. Oye, Pancho, yo creo que hay una discusión que es muy rica en el mundo de la izquierda, muy rica, y me tocó porque, aprovecho a contarlo, se cumple 40 años de la muerte de mi papá, del asesinato de Miguel. 5 de octubre. Sí, 5 de octubre. Y un biógrafo español, Mario Amorós, del cual nos hemos hecho bien amigos, escribió la Le leí biografía. el libro de Allende yo. Así es. Sí. Bueno, Mario, español de 40, tenemos exactamente la misma edad, sevillano, que vive en Madrid, escribió la biografía. Y la semana pasada me tocó leerla. ¿Ya? No sé si en exclusiva, pero soy el hijo y por tanto me toca a mí Pero ¿y cuándo se vende eso? a partir del 2 de octubre. Perfecto. Y entregué fotografía inédita, todas las cosas que Ya. se hace con la biografía. Y leía a Miguel Enríquez, perdón que lo hable como, no digo mi papá porque lo trato como líder político, en su maximalismo, en su rol revolucionario contra el reformismo, y él dice
que te va a sonar parecido y me parece interesante hablarlo contigo. Dice Miguel, cuando gana Allende dice, no es nuestro triunfo, pero tampoco es nuestra derrota. Y le pregunto a un periodista, ¿y ustedes qué son? El MIR dice, somos aliados estratégicos de la construcción del socialismo. Y pasa de una relación más fría en 1970, a una relación claramente más proactiva en 1973, pasando por la creación del GAP, pasando por la articulación política. Y yo cuando releí la biografía de este joven de 30 años, además de fascinarme por esta juventud, uno cuando hijo de alguien no tiene el desapego, pero cuando uno lo lee en un libro dice, wow, tremendo personaje que a los 30 años enloqueció a buena parte del Partido Comunista, la DC, la derecha, el Mercurio, o sea, la capacidad a los 30 años. Pero eso es otra discusión, no quiero hacer una agiografía, como dice la historiadora, una oda a Miguel, sino que más bien Con H. me interesa la crítica, me interesa ser severo. Estamos en un momento completamente distinto, pero finalmente muy interesante. La discusión sobre la reforma tributaria tiene que ver con la gradualidad. Ustedes, como nueva mayoría, sensatamente propusieron esta vez sí una gran reforma tributaria de 3 puntos del PIB para financiar, yo entiendo, prioritariamente educación. La reforma vocacional, salud y pensiones. Claro, estaremos de acuerdo los dos que con 8.200 millones de dólares, si te tomas claro, es como el piso. yo creo que no te alcanza ni para salud ni para pensiones, te quedas corto, te alcanza para los cálculos nuestros, es que la gratuidad total en régimen recaudando y en serio son 6.500. Sí. Te va a faltar. Pero hoy día supimos un dato de una contracción del crecimiento económico de las expectativas de 0.8, que acumulado se parece bastante al de junio del 2010, pero está mal, no estamos bien. Estamos con un problema, algunos dirán de incertidumbre, otros dirán que desde enero del 2013 ya veníamos decreciendo. Voy a la pregunta. El PRO, nosotros tratamos de aportar desde una cosa distinta a la nueva mayoría, distinta al gobierno, empujando el carro, yendo más lejos, porque además creemos que no es un antojo los 5 puntos del PIB. Yo creo que la contracción económica de hoy, la noticia de hoy que es bien catastrófica del IMASEC de 0.8, porque es bien impactante, muy por debajo, lo que te da un 2.2 primer semestre. acumulado, versus un 2.7 si no me equivoco en 2010, junio del 2010. Yo creo que lo que va a pasar ahora políticamente, esto me interesa tu visión política sobre, y aquí vienen las dos preguntas. Una, van a tener que aprobar la reforma tributaria, ahora sí que con mucha velocidad, porque al precio que sea. O sea, para usar el vocabulario Lorenzini, Alberto Arena va a tener que sacarse el cinturón y llegar muy lejos en la elasticidad, la aeróbica, para hacer aprobar su reforma. Y eso sí que, la pregunta, ¿qué opinas tú de eso? Si hay un problema de manejo político en los tiempos. Y la segunda pregunta, Pancho, la nueva mayoría es una coalición, es una pregunta media fácil de resolver porque me gustaría provocarla. ¿Están en un gradualismo que ha ido disminuyendo hacia un minimalismo? O sea, desde marzo de 2014, de decir las cosas, los cambios se hacen tranquilos, y que en realidad ya estamos en una especie de minimalismo. Estamos diciendo que el copago va a terminar en el siglo, el tricentenario. 2044. El 2044. Entonces, son dos preguntas. Primero, ¿tendrán que, producto de esta contracción económica, va a impactar en la política esto? ¿Va a tener que hacer que ustedes aprueben más rápidamente esta reforma? No, lo que sucede es que las dos preguntas se resuelven, en mi opinión, describiendo la correlación de fuerza y cómo se mueven. Evidentemente siempre la derecha genera condiciones para que no haya cambio. Cuando las cosas están mal, ¿para qué vamos a hacer cambio? Cuando las cosas están bien, ¿para qué si vamos tan bien? Nunca hay espacio en la derecha ni para la reforma tributaria, ni para la educacional, no, nunca, por definición. Entonces, obviamente que el empresariado, el gran capital en Chile y sus aliados que es la derecha, lo que están haciendo, y te advierto, ya viene un tema, las reformas laborales del programa están comprometidas para el mes de octubre. Hace unos 15 días el Mercurio, la Tercera, Santa Cruz, Sofofa, ya empezaron la campaña del terror sobre el tema laboral. Entonces, claro, es una fuerza que está en contra de la voluntad del cambio, la situación económica. Ahora, en el caso de la reforma tributaria, yo creo que lo que está en juego hoy día, no es menor, es la indicación cómo se va a interpretar el tema de la reinversión de las utilidades retenidas. Ahí está la madre de todas las batallas. La derecha está por repetir el FUT en una escala más pequeña, es decir, que no tenga límite ni de tiempo ni de orientación, esa reasignación de destinatarios. De utilidades. Y por lo menos públicamente Lagos, Weber y Monte, no he escuchado sobre esto a Saldívar, están por regular esa distribución de utilidades. Ahora, en estas circunstancias, si de mí dependiera, yo la saco adelante a cualquier evento, porque finalmente, si la Arenas cumple, y no tengo por qué no creerle, se van a recaudar los 8.200. Él reiteró en un seminario la semana pasada no solamente eso, sino que incluso le podría sobrar un poquitito. Ojalá que sea así.
Estamos el 7, llegan las indicaciones y ahí viene el informe financiero. Y ahí no se puede mentir. Y si quieres mentir corres un grave riesgo de credibilidad y costo político. Entonces yo le creo a Arenas de que vamos a recaudar los 3 puntos. Hasta ahora no tengo un cuadro comparativo del segundo a condición política de la reforma tributaria, que paguen más los que tienen más. En la reforma tributaria 1, antes del acuerdo, eso era evidente. Se concentraba el pago en el 10% de mayores ingresos. Incluso desagregando el 10 en 5 y en 1, el 10 pagaba 100 pesos antes de la reforma, pagaba 10 pesos por cada 100 pesos de ingreso y terminaba pagando 23, el 10% más rico. Pero el 5% pagaba 10 pesos por cada 100 pesos de ingreso y pasaba a pagar 27. Y el 1%, donde está, en mi opinión, el problema en Chile de la concentración, pagaba 10 pesos por cada 100 pesos de ingreso y pasaba a pagar 32. No ha existido un cuadro comparativo a lo que estoy diciendo con el acuerdo. Post protocolo. Salvo una opinión de French David, que se la escuché en una cuestión de Chile 21, que dijo que él estimaba que iba a ser menos progresivo el acuerdo. Pero resuelto ese tema, o por lo menos enfrentado, yo creo que el que le saquemos 3 puntos al gran capital en Chile es muy importante para las reformas que hay que hacer. Independientemente que yo comparto contigo el tema de que 8.200 millones, no obstante que se aplica con gradualidad, está en régimen del 2018, vamos a estar en el tope, en el límite, en mi opinión, en una visión más conservadora con respecto a las reformas comprometidas. La educación desde preescolar a universitaria o superior, la salud y las pensiones. Y me subo a tu cosa anterior, el tema de gradualismo al minimalismo. Claro, yo creo que hoy día asumiendo que hay un maximalismo fuera de la nueva mayoría. Exactamente, pero yo creo que el referente del programa, y ha habido, en mi opinión, un cambio de conceptualización. Los complacientes históricos hoy día son los minimalistas en el programa. Y los flagelantes, que me incluyo, históricos, hoy día somos los maximalistas en el programa. Cuando digo en el programa. Entonces la tensión que tenemos hoy día al interior de la nueva mayoría es la contraofensiva minimalista. Esa contraofensiva minimalista usa como recurso del minimalismo, por ejemplo, la situación económica. No me cabe la menor duda que los Cortázar, los Arellanos, los Walker, los Saldívar, para hablar de eso, pero también socialistas y pocos PPD públicamente al menos, van a argumentar de que, bueno, que aquí hay que lanzarse nomás con lo que sea, porque estamos en un cuadro complejo. Lo mismo va a ocurrir con las reformas laborales en octubre. Entonces, creo que esa es una tensión que no se define de un día para otro, es una lucha política permanente. Lo que sucede es que los minimalistas, ex complacientes, han sido derrotados en toda la línea. Subieron una derrota estratégica el 2009. Oye, la gente se olvida. Mi candidato Eduardo Frei de la Concertación sacó el 29% de los votos. Y tú sacaste como ex concertacionista en versión pro el 20%. Y Arrate ex concertacionista en versión Juntos Podemos de la época 6. Sumo. 29 fue la fuerza propia de la concertación, 26 a la izquierda nuestra. Si esa no es una derrota estratégica brutal, no sé lo que es. Pero no solamente ahí perdieron los minimalistas. Perdieron también en la primaria. Oye, si la primaria después de todo también fueron propuestas alternativas. Y el minimalismo se expresó en Velasco con un 13% de los votos y en parte en Orrego. Ponle 6, 7 a Orrego, 20%. Y el programa, cumplir el programa que expresaba a Bachelet y a Gómez, es el 80%. Vamos a ir, estamos con Francisco Vidal, Pancho Vidal, profesor de historia y, ¿digo líder de la nueva mayoría? No. ¿Uno de los líderes? Un ciudadano militante. Patero, es de puro autoflagelante. Sí, exacto. Aldo Díaz de Recoleta, te escuchamos atentamente. Hola. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de consultarle a Francisco Vidal. Quiero hacerle una consulta en relación al rol que cumplió como ministro de Defensa. Póngale. La consulta es qué opinión tiene en relación al presupuesto que tiene la Fuerza Armada en Chile. Segundo, con respecto a la formación que tienen los oficiales en este país. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando le preguntaban al excomandante en jefe, que era director del registro electoral, Cheire. Le preguntaban, digamos, cómo explicaba él tanto asesino que salió y él no se sabía explicar, digamos. Líder, ¿tu pregunta es sobre financiamiento? La pregunta sobre financiamiento. ¿Cuál es la tu formación de los oficiales? Perfecto.
La formación de los La oficiales. malla curricular de los oficiales en la página web de la Escuela Militar tiene un semestre de filosofía, nada más. Bueno, Y la Aldo, última vamos. pregunta- Dime, Gracias, Aldo. No he dejado contestar. Sí, te vamos a escuchar. ¿Aldo está ahí? Ah, Sí. te- Con respecto al aporte que hacemos todos a la jubilación de los militares. el régimen especial que tienen. Sí. Ok. Gracias, Aldo. Te mando un abrazo. Listo. Chao. Pancho. Vamos viendo, ser lo más corto posible, Aldo. Las Fuerzas Armadas chilenas están insertas a partir del año 90 en una política nacional de defensa que se expresó en la democracia en los libros de defensa 1, 2 y 3. Ese libro de defensa define la política nacional al respecto como una política defensiva, disuasiva y de cooperación internacional. Para concretar esos tres conceptos, durante la década del 2000, las Fuerzas Armadas chilenas renovaron su material y quedaron en óptimas condiciones. ¿Óptimas condiciones para qué, finalmente? Para que no haya peligro alguno de conflicto con nuestros vecinos. O sea, lo que el Estado de Chile hizo con las Fuerzas Armadas es comprar un seguro de paz por década que erradique cualquier amenaza de conflicto con cualquiera de nuestros vecinos. Dicho eso, en el tema de la formación quiero decirte que, producto de años de avance, hoy día la formación general en la escuela militar está convenida con 3 universidades. La Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales. Salvo los ramos profesionales. Quiero decirte que eso es un avance sustantivo. Y en el caso de la Academia de Guerra también se van mejorando los currículos. El tema de fondo que tú planteas, Aldo, que yo lo comparto, es que la dictadura marcó mucho a las Fuerzas Armadas. Y si yo quiero exagerar, te digo que en 1990, cuando terminó la dictadura con Pinochet, el 50% de los chilenos veía a las Fuerzas Armadas como un ejército de ocupación, entre los cuales me incluyo, y el 50% lo veía como un ejército de liberación. Es que la ciudadanía esté dividida de esa magnitud con respecto a una institución permanente de la República, te expresa la crisis. Pregunta, déjame colarme en la pregunta, porque esto es un tema que los progresistas nos interpela. Un gasto militar. Es que el gasto, no te confundas. Sí. El gasto militar es más bien un gasto operacional. Sí. Lo que hay de nuevo en los últimos 15 años es producto del buen precio del cobre y Así de la es. ley de la reserva del cobre que le entrega el 10% de las ventas, Así es. que desde el 2009 estamos tratando de cambiarla, Sí. le dio al Estado chileno una posibilidad de colocar a sus Fuerzas Armadas en primera línea, pero no una primera línea agresiva, sino que una primera línea defensiva. Está bien, pero si uno según un instituto ¿De Estocolmo? sueco, exactamente, Sí. CIPRI, esto es un mundo súper opaco, gris en el mundo entero. Sí. La información es súper... Pero cada día menos, Sí, pero sí, bueno, Sí. siguen siendo algunos... Bueno, el gasto militar, el ingreso, la disposición de recursos, el cobre, lo que pone a disposición, lo que puso en 2013, para ser preciso, es del orden de los 2.000 millones de dólares. No es más. ¿Sabes por qué? Porque en esa suma está el principal déficit de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que es el sistema previsional. Así es. Para nuestros auditores, como las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI no están en el sistema de AFP, porque Pinochet las dejó en el sistema antiguo, el de reparto, resulta que el 6% de cotización de los uniformados te da un saco para financiar las pensiones. Que es deficitario. Pero que es brutalmente difícil. Pero- O sea, el Estado de Chile pone al año para pagar las pensiones uniformados 2.200 millones de dólares al año. A lo que voy, Pancho, y esta es la pregunta más de fondo. Chile no ha tenido una guerra en los últimos 130 Sí, años. exacto. Y es un país bastante pacífico. Sí, pero hemos tenido amenazas. Total. Ahora, y esto es una discusión, ¿a ti te interpela este debate sobre el excesivo gasto militar? ¿Tú esa premisa la compartes o tú consideras que es un gasto justo? No, yo creo que lo que pasa es que hay que meterse a concho. Y si la decisión política del Estado chileno es ser defensivo, jamás agresivo, y además eso requiere una materialización de ese discurso, que es la disuasión. No el matón del barrio, ¿eh? Es sencillamente garantizar la paz. Ahora, la historia de Chile, si bien es cierto no hemos tenido una conflagración abierta desde hace más de 100 años, hay dos situaciones que no dependieron de Pinochet. Dependieron del azar en un caso y de la confusión en otro.
el régimen de Velasco Alvarado en el año 74-75 estuvo a punto de invadir Arica. Y no se produjo porque los generales peruanos, una parte de ellos a cargo de Morales Bermudo, que después derrocó a Velasco Alvarado, dijo que no. Pero quiero decirte que la dictadura argentina dio la orden de invasión el 22 de diciembre de 1978. Una dictadura. Y yo nunca se me olvidará a Galtieri, cuando en el balcón de la Casa Rosada, anunciando a 100.000 argentinos que se habían tomado las Malvinas, Profesor, pero... dijo, ¿qué dijo Galtieri? Después de las Malvinas, las islas del sur. Ahora, compañero y profesor, Ya. se escapó. Considera entonces que depende de la estrategia, que el gasto habría que verlo en perspectiva. Obvio. Un buen... No, estoy convencido. O sea, pero yo por lo tanto yo soy de los que cree que no sé si te he escuchado. Claro, que no es razonable ese Es nivel. que lo que pasa es que ya no hay que gastar más, hay que renovar nomás, Así el es. margen. Sí, Y no, el tema pendiente que tenemos es el sistema previsional. que es completamente cierto. Oye, vamos a ir a comerciales Muy con bien, nuestros la base 102 financiera. auspiciadores y volvemos en 60 segundos. Y después quiero plantearte un tema sobre la política coyuntural. Volvemos en 60 segundos y después aprovecho antes de saludar a una gran cafetería que está en Manuel Montt y que es una maravilla. Así que ya volvemos un minuto más para hablar de ese gran café que tenemos acá. Chao. Muy bien. Señor empresario, no cambie a sus trabajadores, haga que sus trabajadores cambien, capacítelos. Corsin, organismo técnico intermedio para capacitación. En Corsin lo ayudamos desde la detección de necesidades hasta la medición de impacto de la capacitación. www.corsin.cl. Llámenos al 2498-4100. Escríbanos a capacitación@corsin.cl y escúchenos acá todos los miércoles a las 9:30 horas en nuestro programa Hablemos de Capacitación. Desde cualquier lugar de Chile y del mundo, escúchanos en línea a través de nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl. Volvemos junto a Francisco Vidal y a un estupendo café que se llama Café El Autor, que está en la calle Manuel Montt, que es una maravilla, y junto a Francisco Vidal, profesor de historia. Recuerden que pueden llamar al 2977-1579 o al 2977-1580. Pancho, pasemos después de las Fuerzas Armadas, las pensiones, el gradualismo, el minimalismo. Eso, como te decía, está en tensión. Exactamente. Y a mí me preocupa la ofensiva de la vieja concertación que nunca murió, está respirando. A ver, Mira. yo tengo la misma hipótesis, pero lo digo desde fuera. Pero No, yo lo digo de dentro. Es complicado, porque a los ejemplos que yo te colocaba, de que la vieja concertación murió estratégicamente el 2009 con la derrota de Frey, los minimalistas han concursado frente a la ciudadanía. La primaria, alcancé a explicar. Oye, Junio del 2013. Pero perdóname, ¿y la elección entre Girardi y Undurraga no representaba a los dos mundos? Y la elección... Navarro Escalona. Navarro Escalona lo dejó para el final, el ejemplo. Perdón. Y Montes, no siendo tan contradictorio, Montes Soledad Alvear, y ganó Montes, y Arboe Sabaj, y ganó Arboe. Y perdóname, en la primaria en Valdivia, Juan Gabriel Valdés, monumento Durresti. del minimalismo, y Durresti, monumento al maximalismo, y lo quintuplicó. El maximalismo, quedémonos con el rigor No, tuyo. del Dentro del programa de gobierno. Dentro del programa de gobierno. Sí, que para nosotros es Y minimalista. dejo para el final quizá el enfrentamiento electoral democrático más lúcido en esto, que fue la ciudadanía de la nueva mayoría en la circunscripción de Concepción. O sea, ¿qué más evidente ese choque de acorazado? Un ejemplo Navarro más con brutal, Escalona. La primaria de ustedes. La primaria que hicieron solamente presidencial, porque tenía un valor, con 3 millones de participantes, 2 millones Claro. de nueva mayoría, y gana, si no me equivoco, 70 Bachelet 75. y 4, ¿o me equivoco? 75, Claudio Rego. 8 Rego, 5 Gómez y 13 Velasco. Si la calculadora no me falla, son casi 10 veces más. Obvio, sí, claro. No, pues, por eso te digo que a mí me llama. Ahora, como tienen una parte importante de las redes del poder, ¿Ya? ahí está. Ahí está. Entonces, frente a cada ofensiva de los minimalistas, de los antiguos complacientes, hay una caja de resonancia brutal. El Mercurio, la Tercera, la Segunda, los canales. Impresionante.
Y cuesta porque... ¿Y tú qué opinas? Déjame antes de tener una llamada, pero antes quiero hacerte una pregunta. Yo tengo un problema de comprensión de lectura. Me declaro completamente incapaz de decodificar las entrevistas de Gutenberg Martínez. Esta es la parte más difícil para un progresista, porque uno termina opinando en la realidad de la nueva mayoría y no preocupándose de construir su propia fuerza y todo. Pero efectivamente te interpela, porque yo fui parte de la concertación y me pasó este mismo discurso con la DC. Yo presentaba un proyecto de ley, algunos DC, no todos. Tú presentabas un proyecto de ley y Pato Búcar te decía, me retiro de la concertación si ese proyecto de ley se presenta, ni siquiera se discute. Sí. Y después me tocó muchas veces dentro de la concertación escuchar este discurso, mira Marco, si no nos cuida nosotros nos vamos. Y yo decía, pero ¿por qué te voy a cuidar? Tú no me cuidas a mí, yo no te cuido. La democracia nos validó, tenemos un mandato y la democracia es muy brutal en esto. Es muy fascinantemente árida, ¿cómo se dice? Seca, muy brutal. Los votos son la expresión, popular. Y Gutenberg Martín nos dice, y es bien impresionante, dice, no aceptamos la hegemonía de la centroizquierda, de la izquierda, no aceptamos que nos pasen la planadora. Yo vuelvo un poco a tu razonamiento, que lo hago mío. Si hay una primaria, alguien saca 75% y el otro saca 8%, no es que tú hayas decidido aplastar, es que, pero ¿por qué no te escandaliza un reclamo como ese? Tú que eres un articulador político. Me escandaliza en el sentido que... No digo escandalizar, es mala palabra. ¿Por qué no te interpela? Lo que sucede es que me interpela, pero en otra dirección. A ver. No excluyente de la tuya, sino que alternativa o complementaria. Yo solamente había escuchado a Adolfo Saldívar durante la presidenta Bachelet, primer ejercicio, que la concertación se moría. Guido Girard dijo lo mismo. Pero a 5 meses no cumplidos de este gobierno, que un líder de la democracia cristiana, recientemente electo con la segunda mayoría nacional en el Consejo de la Junta Demócrata Cristiana, le ponga fecha de vencimiento con el cual yogur a la nueva mayoría, las preguntas que yo me hago, a ver, espera un momentito. ¿Cuándo vencen los ministros de Demócrata Cristiana? ¿Antes de la municipal o después de la municipal? Le pregunté a Gutenberg Martínez yo. ¿Y? ¿Cuándo vence los ministros de Demócrata Cristiana? ¿Antes de la primaria legal o después de la primaria legal? ¿Qué te respondieron? No, es una pregunta abierta. Ahora, en un Twitter que leo, Justoman te pregunta, dice, pero no, el juego de póker lo está ganando Walker, que yo creo que es cierto. Walker ha logrado transformarse, él es la verdadera oposición. Claro, porque la derecha está en el suelo, entonces claro. Horvath y Bianchi no jugaron el rol que querían jugar. Claro. Bueno, además Ignacio Walker no le cuesta mucho. En la última entrevista que le leí en Mercurio dijo que ahora sí, porque ellos habían puesto los puntos sobre las IE, lo que me parece una ofensa a la presidenta de la República brutal, a 4 meses de iniciar el gobierno. El reclamo permanente que son 1/3 de la fuerza electoral y 1/4 de los cargos, esto a propósito de la desvinculación. ¿Cómo es esta ecuación? ¿Cómo? ¿La cifra? No, yo lo he escuchado a Ignacio Walker 30 veces decir, estamos maltratados porque tenemos 1/3 de los votos en la nueva mayoría, sí, y 1/4 de los cargos, como si hubiera una relación entre voto y seremi, digamos, una cosa curiosa. Pero además te digo, creo que fue una profunda equivocación de Gutenberg Martínez, porque salvo que esté en la locura de un camino propio, pero un camino propio con el 15% de los votos están destinados a repetir lo de Tomic, el 70%. Y segundo, la otra, es que estemos iniciando un camino de Rodrigo Ambrosio, pero del siglo XXI, al revés. Volvemos una llamada, ¿te parece? María Elena de la Cisterna, que te quiere preguntar aparentemente de las pensiones. Flashback de pensiones. Después volvemos a la política. Pues ¿te imaginas un mapu de derecha encabezado por el Rodrigo Ambrosio del siglo XXI? No. Gutenberg Martínez, es raro, ¿no? Raro. Ahora, yo creo, antes de pasar a María Elena, yo creo que otro esquema en que probablemente algunos conservadores estén pensando es el naranjazo de 64. Sí, pero no tenemos ese tipo de elecciones. No, tendrías perfectamente un esquema en que la derecha podría omitirse la derecha si se hay que frente a la posibilidad que seremos derrotados de nuevo, nos omitimos y apoyamos a un otro. Vamos a María Elena, después de haber metido una insidia radial, escuchamos a María Elena que tiene una pregunta sobre mucho menos insidiosa. María Elena, te escuchamos con ansiedad. Ya, a ver, mi consulta es sobre las pensiones, pero específicamente, ¿por qué todavía no se ha derogado el tema de que la hija soltera de un funcionario de la Fuerza Armada se queda con la pensión cuando fallece, en este caso, el miembro de la institución, siendo que esa ley se hizo para la Guerra del Pacífico, que todos sabemos que en ese periodo era el hombre el que lleva las lucas para la casa, pero ya en este tiempo no es así. Entonces, lógicamente que se van empobreciendo las cajas, en este caso la Fuerza Armada. Y esto ya ha pasado cuántos años y todavía no lo han hecho. Yo creo que eso es una gran falencia de que
no la hayan derogado. María Elena, María Elena, déjame gracias. explicarte una buena noticia. Si bien es cierto, la ley que impedía esto fue enviada por el presidente Lago y su ministra de Defensa, Bachelet, el 2003, que impedía lo que se llaman las distorsiones y abusos de los que tú señalas, la derecha votó en contra y nos impidió sacar la ley el 2003. Pero mira las vueltas de la vida. La terminó sacando Piñera el 2013 y hace 6 meses que la ley derogó esas distorsiones y abusos por parte de los familiares de un titular de pensión de las Fuerzas Armadas. O sea, lo que tú señalas que durante décadas fue un abuso, hoy día afortunadamente no existe. La gran paradoja que la derecha se opuso el 2003 porque era iniciativa de Bachelet y del presidente Lago, y finalmente la aprobó también con votos de la Concertación el año pasado. O sea, ya no existe eso. Vamos a un segundo antes de escuchar a Manuel de Peñalolén. Pancho, Seino Amor Grisco te pregunta por Twitter, y yo la leo porque creo que es interesado, y me subo este Twitter porque creo que es interesante. Toda la discusión entre autocomplacientes y autoflagelantes en la coalición de ustedes que ganaron por lejos se da también porque en la parlamentaria no hubo ningún pleito en primarias. A mi juicio, hay una conexión de que tú hayas saltado las primarias parlamentarias y hayas de algún modo dibujado el territorio al antojo de la Concertación y no de la nueva mayoría. Si Camilo Escalona entra de candidato a senador sin primarias y salta de Puerto Montt a Concepción, es más bien un reflejo de la Concertación. Sí. Porque el ánimo de la nueva mayoría era otro. Uh-huh. Entonces convengamos que convivieron dos lógicas. Claro. Lo que sucede es que esa experiencia nos indica, bueno, ya son legales las primarias ahora. Pero no la invocaron. Claro, Teniendo, claro. No la... Yo creo que es imprescindible para el 2017, en parlamentaria, ir a las primarias al interior del partido primero y después entre los partidos miembros de la coalición. Porque entre otras cosas la primaria te permite, en un mismo partido primero y después en una misma coalición, que el electorado más afín a ti se pronuncie, como ocurrió Navarro Escalona en la 8ª región Costa, como ocurrió Girardi Undurraga de Santiago Poniente, como ocurrió Montes Alvear de Santiago Oriente. Eso es bueno, porque también en una coalición tan amplia como es la nueva mayoría, que está desde Pereyoma a Guillé, calcula los puntos, ¿ya? A Guillé dije no, a Telle. Sí, Guillé quedó al medio, Guillé está más radical. Entonces, ahora, vuelvo a mi obsesión de hoy día. Creo que la ofensiva es brutal. La ofensiva es brutal de la vieja concertación. De la vieja concertación, sí. Cuando yo el otro día vi en la noticia el lanzamiento del libro de Camilo Escalona, Duro de Matar, sí, está toda la... y miraba yo ese contexto, esa especie de happening, además los textos, los contenidos de los discursos. Bueno, pero bueno, la pelea que tenemos que dar nosotros respaldando a Bachelet y a su programa es dentro de la nueva mayoría. Nosotros en el PPD esto ya está zanjado. O sea, en el PPD la verdad es que públicamente no hay ningún minimalista. Ninguno. Se fue Charlson, se fue Fernando Flores, uno en Stanford. Arboe te lo fumaste, ¿eh? Es que Arboe, pues yo tengo matices con él, como tenía como el Walker con los matices, pero el Arboe está comprometido y me consta con el programa. Y a mí la referencia para el minimalismo y el maximalismo el programa, ese es tu marco, es tu perímetro. Oye, está Manuel, que significa hijo de Dios, desde Manuel, Peñalolén. bueno. Te escuchamos. Sí, buenas noches. Hola. Y buenas noches. Para el ex ministro de Defensa. Sí. Mire, los hijos de los descendientes de la colectividad judía en Chile hacen su servicio militar en Israel. ¿Por qué no en Chile? Me dejaste pillo, no tengo respuesta. Porque es un acto. Sí, pero eso tienen todo su derecho de hacer. ¿Cómo que quisieras no, tú impedir que pero no es excluyente. Por eso. Está bien. No o sea, si el tipo, vamos a seguir un ejemplo, si Aarón cumple 18 años y no se inscribe en Chile voluntariamente. Y va a Israel. Y antes de irse a Israel. Y resulta que como hay voluntarios suficientes, no se llama por obligación. Así y no le cae el número a Aarón. Exacto. Manipo. Ahora, si Aarón, por tradición familiar, quiere hacerlo en Tel Aviv, es problema de él. Así es. El problema sería que Aarón fuera convocado al servicio militar en Chile, por obligación, y dijera que no, porque lo voy a hacer en Tel Aviv. Ahí sí que no. Así es. Gracias, Manuel. Oye, Pancho, quedan 15 minutos. Mucho, en radio es mucho. Radio y mucho. en televisión es un siglo. El rol, lo que tú estás jugando como rol, porque entiendo que te quedaste
por opción y no tengo idea si es convenio o no, fuera de la primera línea del gobierno. Es evidente. Es evidente. Y existe una opción por lo que se llama vulgarmente en el diario La Segunda, la privatización del ser humano, que me parece a mí una vulgaría como título. Pero es una cosa más o menos. No es cierto. No, estoy súper metido en el PPD, ese es mi espacio político, soy miembro de la Comisión Política, recientemente electo, y mi tarea en el PPD, no es la mía, sino que del colectivo, es muy clarita, y el PPD eso no se pierde. Y ayer además lo acabo de ratificar con la presidenta Bachelet en La Moneda. Detrás de Bachelet, el programa. En eso no nos perdemos un minuto. Y el que se reblandezca en esto, ahí va a tener problemas con nosotros. Entonces, en ese sentido, hemos sido poco jodidos, nos hemos reclamado cargo, no estamos con que fuimos el tercio y recibimos la cuarta de los Ceremi, no estamos en eso. Ni le ponemos matices. Y hay un ministro que es PPD, que se metió. Hay varios. Sí, hay uno, pero que hay uno que está en la controversia, está con los dedos puestos en el enchufe, que es Nicolás Aguirre. Sí. Leí las declaraciones de Quintana hoy día, que las encontré de un tipo leal a su ministro, cuando dice no acepta lo que pérfidamente algunos líderes dicen, hay que rediseñar la reforma. A partir de cero. Y hay una defensa media corporativa del PPD, ¿o no? Porque efectivamente hace sentido. Yo que estoy a favor de las leyes, me las he leído. De las tres leyes que promueven, es pública, no es clandestina. El lunes pasado la Comisión Política, la primera de la nueva dirección, sacamos un acuerdo que salió en los diarios de que apoyábamos la reforma en su diseño actual, pero reclamábamos mayor urgencia para completar la reforma. Va a ser súper una elegancia para decir lo mismo que... La educación pública es imprescindible tenerla sobre la mesa. Claro. Yo no estoy por echar para atrás, o sea, lo que pide la MAN, que mandemos a guardar todos los proyectos, no. Lo que sí creo que sería un buen instrumento pedagógico en política es colocar en el primer nivel la reforma, el fortalecimiento de la educación pública a través de la desmunicipalización, la carrera docente. La subvención por asistencia, no matrícula y compañía. O sea, hacer un esfuerzo... Yo creo que además es el debate que está ocurriendo en este minuto en Cerro Castillo. Ese famoso llamado injustamente cónclave. Claro, porque... Esa reunión masiva está la presidenta, los ministros políticos, los presidentes del partido de la nueva mayoría y los miembros parlamentarios de las comisiones de educación de la Cámara y del Senado. Y el Pepo Izaguirre está clarito, lo que pasa es que tiene una especie como de bombardeo de demanda de proyectos, pero creo que parte del problema con Izaguirre se resuelve si logramos colocar el centro en la educación pública una vez presentado el proyecto. O sea, no seguir hablando de educación pública, sino que materializar el fortalecimiento de la educación pública. De hecho, Andrés Palma, en mi opinión, tenía toda la razón en lo que dijo. Sí. Lo que pasa es que no se leyó completo. Yo hubiera hecho lo mismo. Si tú no fortaleces la educación pública, la hundes. El orden de los factores altera el producto. Obvio, pues. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Sí creo que una reforma educacional que no se hace cargo de los contenidos de los profesores, de la educación informal, de la CIMS, de la PSU, son 17 puertas. Y la técnica profesional. Y no lo digo de mala fe, lo digo de buena fe. Claro. O sea, pero creo que en eso a nosotros nos tocó formalmente como partido reunirnos con Nicolás Aguirre. Yeah. Y lo transparentábamos y eso lo hablamos con él, que a la salida íbamos que esto era publicitable, porque era una reunión pública y formal en un ministerio. Entonces lo digo sin ánimo de infidencia, sino que es lo que fue. Y quedamos primero muy contentos con su convicción respecto a la educación secundaria, o sea, del coraje, entender que las reglas de asignación de recursos hacen a la calidad. Así es. O sea, hay una conexión que es muy larga de hacer ese problema. Es una vuelta tremenda. Claro, que la no discriminación, que la no segregación tiene que ver con la calidad. Pero además esa vuelta es más larga de explicar si no tienes encima de la mesa la educación pública. Así es. Pero aún así, yo sentí que este economista, que jugó un rol, a mi juicio, muy complejo, yo soy muy crítico de su gestión como ministro de Hacienda. Un conservador, toda la línea. Así es. Aquí en educación secundaria, estoy hablando hace 4 meses, uno escuchaba un economista que se daba cuenta que hay un problema de reglas, no de presupuesto solamente. O sea, podía aumentar la subvención y si no cambiaba las reglas, obvio, la educación sigue siendo un desastre. No, este hombre, yo tengo conflicto de interés, yo soy bien amigo de este tipo. Claro, yo no soy amigo de él. No, yo soy amigo, casi como hermano, entonces pero me da lo mismo, se lo digo a él lo que digo en la radio. Yo agregaría que... Él está convencido, en lo personal, de que este país no resiste más segregación, más discriminación. Y se plasma esto en educación, en salud, en previsión y en derechos laborales. Claro, lo que pasa es que él debería hacer, en esto creo que hay 2 cosas. Una es que esto es una reforma contracultural. Sí, claro. Los chilenos son 40 años que no han enseñado que la segregación, la selección, que no estudiar con flaite, como me lo dijo una apoderada que me lo planteó textual. Me dijo, yo, de acuerdo en todo, solo te pido que me reserves mi derecho a escaparme los flaites con mi hijo. Que es una frase que yo creo representa muy bien
Es una realidad. era una progresista Sí, que, claro, que nos obvio. decía fraternalmente, yo estoy de acuerdo en todo, solo tengo un problema. Yo me reservo el derecho igual al 8% de los niños que estudian en colegios privados a no estudiar con los flights. O sea, la idea de la selección, de la segregación, ¿Está instalada? está instalada. Además está instalada por el hecho objetivo. Así es. Y lo segundo es que yo creo que, y ahí viene el tema de la economía, es que el no ser claro para qué los beneficios de la reforma tributaria, no haber sido explícito en eso. Hay un argumento medio retórico, re complejo, el cual creo que ustedes abusaron, que fue nunca ser preciso respecto a los beneficios de la reforma. O sea, no neteaste recaudar esto para decirle a la clase media, bueno, vamos a tener turbulencias, etcétera, Bueno, etcétera, pero pero es vamos a tener estos una beneficios. correcta autocrítica. Te pongo un ejemplo nomás. Yo hubiera, y repito cada vez que puedo, ni más ni menos que al terminar con el copago, el Estado le está devolviendo, porque lo va a poner el Estado, 600 millones de dólares al año, en pesos. 300.000 millones de pesos que hoy día pagan los padres papás. y apoderados, el Estado, todos los chilenos se lo Claro, vamos a poner. pero ¿por qué no lo...? Yo creo que ahí está la discusión. Como saben que la reforma, como creo que la recaudación está en duda, y todo esto es Sí. objetivo, Arena no ha entregado el informe financiero que se comprometió Así hace es. 3 semanas. Claro, está jugando un juego que yo creo que tiraron mucho el chicle. Sí. Que es decir, hagamos una reforma porque en sí misma corrige la desigualdad, cosa que es cierta. Pero como no quisieron ser precisos, porque saben que a la hora de ser precisos van a quedar fuera, a mi juicio. Grandes No- noticias no no, va a va a haber alcanzar, para la dice, jubilación ni en la salud. Sí. O sea, creo que ahí se armó un tránsito. Claro, en ese es un desierto. vacío comunicacional que tiene un efecto político. Exactamente. Oye, última pregunta de otro Aldo que es de Puente Alto, que parece que quedó prendido con la discusión entre El minimalismo y el maximalismo. de la nueva mayoría. De la nueva Los mayoría. que estamos fuera tenemos una visión algo distinta. Oye, te escuchamos, Aldo, con cariño. Estimado Pancho Vidal, Aldo Chapacase, cuénteme. me sentí tan contento cuando el domingo pasado dijo que entre Velasco y Meo usted votaba por Meo. En esa Sin coyuntura no no veo. segundo. Ya. Así se hace, compadre. Hechos y no palabras, hombres de palabra y de decisión. Querido Pancho Vidal, ¿por qué si desde el que Allende fue electo presidente empezó el cáncer derechista demócrata cristiano a hacer su jugada? Llevamos cuántas décadas soportando este cáncer derechista demócrata cristiano que lo único que hace es tirar a los chascones a ganar votos, o sea, a los izquierdistas demócratas cristianos, pero ellos cortan el queque y en favor siempre de la derecha. ¿Hasta cuándo, compadre? Si todo lo que está pasando está destinado a fracasar. ¿Quiénes fueron los que primero empezaron a bombardear la reforma tributaria, la reforma educacional? Y la derecha descansa, pues si la derecha existe, mientras exista, se afirma la derecha en la democracia cristiana. La democracia cristiana está para favorecer a la derecha, está para solventar a la derecha, existe para la derecha. Y la derecha, obviamente que la defiende. Acuérdese que cuando la democracia cristiana años atrás no alcanzó a inscribirse, corrieron la derecha y dejaron todas las reglas de lado y inscribieron fuera de tiempo a la democracia cristiana. Claro, se quedaban sin piso. Entonces, ¿hasta cuándo? Aldo, besos, quedan 3 minutos, así que gracias por la reflexión. Yo Pancho, quiero para decirle cerrar, algo para responder a Aldo y al pueblo y al país. Que me podía subir por el chorro de la pasión de Aldo. Sin embargo, la historia nos enseña que la derecha es tan fuerte en Chile, Aldo, política, económica, social y culturalmente, siendo una minoría electoral, pero es muy poderosa. Y la única forma de construir una mayoría progresista en Chile que haga cambio en favor de las mayorías ciudadanas es no repitiendo los 3/3. La izquierda no puede quedar aislada sola. Tiene que hacer un esfuerzo brutal por este matrimonio. Yo sé que es difícil. El matrimonio entre la izquierda y el centro, expresado este último en la democracia cristiana, es fundamental para tener mayoría. Solo piensa, una cosa estadística te voy a decir, si no contáramos con los demócratas cristianos, la nueva mayoría no sería mayoría. Tan simple como eso. Y lo que necesitamos, desde mi punto de vista, es desde Walker a Tellé. Ahora, ¿cómo resolvemos los matices derechistas de Walker o algunos matices puntudos de alguien? Se resuelve en primaria, en democracia interna y en la construcción de un programa. Esa es la salida. Pero volver a encerrarnos en una izquierda pura y sincera, no somos mayoría. Y la derecha ahí sí que disfruta, cuando coopta al centro demócrata cristiano. Y el presidente Allende eso lo sufrió.
Pancho, gracias por No, gracias a ti, desperté completamente. Oye, quedan 2 minutos. Pancho, de verdad, gracias. Gracias por el interés. Gracias al café del autor Manuel Montt, 334 en Providencia, un café sensacional con sabor a café. Bueno, auspiciador, ¿eh? Sí, porque a veces tienen sabor a cualquier cosa. A veces ácido, tenía sabor a cloro. café. Buen café. Y saludo a Verónica Cifuente, a Raúl Oliva, a Muribe Pro, en fin, la cantidad de gente que ¿Raúl ha escrito. Oliva, el histórico? Sí, claro. Tiene de Puerto Montt. No, te la está historia escuchando. del Partido Comunista espectacular. Y gran cuadro progresista en Puerto Montt, articulador. Estaba leyendo un libro, otro día abogado. salía Oliva. Claro, abogado, ex PC, si no me equivoco. Obvio. Claro. Además, importantísimo en la estructura del PC en los 80. Y en el Partido Progresista un pilar ¿Ves tú? ético, moral, militar, psicológico, sexual, en nuestro mástil en el sur de Chile. Oye, un beso y un abrazo a todos y a todas, y nos vemos el próximo martes para un programa que va a tener otro invitado casi tan espectacular como Andrés Pancho Velasco. Vidal. Te mandamos un abrazo y a toda la patria progresista y la no tan progresista. Nos vemos el próximo martes. Besos y abrazos, buenas noches. Chao, hermano. Chao. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo conducido todos los martes de 20 a 21 horas por Marco Enrique Sominami